Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema polémico, difícil y la verdad es que sobre el cual hay mucha desinformación. Vamos a hablar sobre la hipertrofia muscular, pero en concreto vamos a hablar de cuáles son los mecanismos de la hipertrofia muscular, por qué se produce la hipertrofia muscular, qué movimiento de hormonas y de sustancias se producen cuando estamos aumentando el tamaño de nuestros músculos. Desde siempre hemos sabido que la hipertrofia muscular era el aumento de la sección transversal del corte que nosotros podíamos hacer de un músculo. Y esto es una cosa que conoce prácticamente todo el mundo. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo por el cual se produce este aumento de la sección transversal? Para conseguir más masa muscular tenemos que lograr que haya lo que se llama un balance positivo de nitrógeno, es decir, que acumulemos básicamente aminoácidos, que son las sustancias que llaman nitrógeno en la dieta. El hecho de acumular nitrógeno por sí mismo no es motivo de hipertrofia, pero sí cuando conseguimos que este nitrógeno se almacene en forma de proteínas del aparato contráctil. Recordad las actinas, recordad las miosinas, que son los elementos que se entrecruzan para provocar la contracción muscular. El primer factor que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de hipertrofia son los propios productos internos del cuerpo y en concreto los que se ponen en marcha de forma más inmediata, que son los esteroides internos. Y más concretamente todavía la testosterona. Estos esteroides son productos grasos que atraviesan con mucha facilidad la membrana de la fibra. La membrana de la fibra está hecha de grasa, el esteroide entra dentro, va a los núcleos y dentro de los núcleos lo que hace es manipular, provocar que los genes que llevan la codificación para las proteínas musculares se activen y se empiecen a producir más proteínas musculares, más proteínas del aparato contráctil. Esta sería una explicación y es quizá la más importante, quizá la más clara y la que está más al alcance de todo el mundo. Sin embargo, existen otras explicaciones que se han encontrado más recientemente y que también nos ayudan a explicar cómo funciona este mecanismo de la hipertrofia. Quisiera en primer lugar deciros que la membrana de la funda de la fibra muscular tiene en su zona exterior tiene unas proteínas que sobresalen. Estas proteínas que sobresalen, es decir, atraviesan la capa de la membrana, están en contacto con las proteínas que hay en el exterior, con la membrana basal y con los tejidos conjuntivos que hay a su alrededor. Cuando el músculo se contrae y se relaja, este pitorro, por decirlo de una manera, esta proteína que sobresale, roza con la membrana basal. La idea que subyace detrás de todo esto, el secreto que tiene este mecanismo, es que este pitorro, esta membrana que sobresale, está conectada en el interior de la fibra a la miosina. Esta conexión con la miosina está provocando un mecanismo de palanca y por lo tanto está produciendo tracciones y relajaciones sobre esta proteína. Esto provoca una activación del sistema genético y por tanto volvemos a replicar proteínas. Es decir, sería un segundo mecanismo. Un tercer mecanismo sería aquel en el que las células, y esto es un tema que no siempre recordamos, las células satélite del músculo, los mioblastos, las células que están todavía sin especializar, pero que serán posteriormente fibras musculares, están justo al lado de la membrana y por efecto del potencial eléctrico, de la electricidad que viene por la activación del sistema nervioso, hace que el núcleo del mioblasto entre en la fibra muscular. Por tanto, lo que os encontráis es
con un sistema en el cual tenemos mayor transcripción genética por motivo de los esteroides, mayor transcripción genética por las proteínas que están en contacto desde la membrana hasta las miosinas y un mayor número de núcleos en la fibra muscular. Veamos ahora una imagen en la que quedan reflejados todos estos aspectos. Veamos ahora algunos de los mecanismos que están interviniendo en la hipertrofia muscular. Aquí podéis ver como ejemplo lo que hemos comentado de las células satélite, de los mioblastos, que lo que hacen es introducir su núcleo dentro de la fibra muscular y por lo tanto estamos aumentando la capacidad de control de la fibra sobre el conjunto de las proteínas contráctiles. El mecanismo habitual mediante el cual os encontráis con el aumento del tamaño de la sección del músculo, la hipertrofia tradicionalmente conocida, como podéis ver, está controlado. Myonuclear domain significa la zona de control de ese mionúcleo, de ese núcleo que se ha integrado, y además esta zona se hace mayor. Por lo tanto, ahí os encontráis con que no solamente entran más núcleos, sino que los núcleos controlan una zona muy grande, más grande de lo que era habitual. Y un mecanismo adicional es que si el dominio, si el área que controla el mionúcleo es muy grande, os podéis encontrar con otro mecanismo que sería aquel en el que hay mucha controversia sobre si las fibras musculares pueden dividirse o no. Es la hiperplasia, es la división de fibras. Evidentemente existe hiperplasia, pero la cantidad que supone, el volumen que supone dentro del conjunto de la hipertrofia es pequeño. Todas estas acciones que estamos comentando y que estimulan la transcripción genética del material, de los núcleos en proteínas fibrilares, en proteínas de la contracción, hemos dicho que venían por el estímulo de las proteínas que salían de la membrana muscular y se conectaban con las miosinas, o de los potenciales de acción que venían de la electricidad que venía a través de la membrana. El último factor que interviene es otro estímulo para la replicación genética, que es el IGF-1, el factor de crecimiento como la insulina, que actúa por el mismo mecanismo, en un sentido y en el otro, tanto en la transcripción de los genes por motivo de la activación de las proteínas de membrana, como en la entrada de mionúcleos. La gran pregunta que nos podemos hacer es, ¿esto cómo podemos trasladarlo al entrenamiento? Bien, pues evidentemente es un tema muy complejo, es un tema llevado a mucha controversia, pero tened en cuenta que si no conseguimos que la membrana y su entorno lleguen a tener disposiciones muy separadas, no estimulemos bastante las proteínas de membrana, no habrá esta activación de la que estamos hablando. Por lo tanto, y esta es una primera aproximación, yo os recomendaría que trabajaseis en recorridos muy amplios, en estiramientos, y esto explica, por ejemplo, por qué las contracciones excéntricas son las que producen más hipertrofia. Gracias y hasta la próxima.